Antes he estado adelantando un detalle, pero bueno, ahora pues entraremos en materia. Pues bueno, molt bona vesprada de nou, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en esta primera presentació, que esperem que siga la primera de moltes més, del llibre El nacionalismo valenciano, 1906-2006, en la seva primera part, que diu per subtítol El porqué i el cómo de las bases de Castellón. No és només aquest detall en el que se centra el llibre, ara la doctora Villanueva m'ho explicarà, però sí que és, d'alguna manera, el corolari o la conclusió d'esta primera part de la tesis doctoral que els comentava fa un moment. Josefa Villanueva, com es deia, és llicenciat en Llengües, Literatures i Civilitzacions Estrangeres per la Universitat de París-Nanterre, en una universitat en la que també se va doctorar en Llengües i Literatures Romàniques en la secció d'Espanyol. I aquesta tesis doctoral, resumida i traduïda del francès original al castellà, és la que forma part d'aquest llibre. És un llibre que se publica en la col·lecció Boix de l'Oronella. La col·lecció Boix és una col·lecció precisament d'estudis en castellà sobre temàtica valenciana. La majoria dels llibres de l'Oronella seran vostès qui coneguen l'editorial, que són en valencià, però també tenim una línia en castellà d'estudis específics sobre identitat, sobre història de València, que també donen un perfil molt específic i a més poden aplegar a un públic distint, en molts casos coincident, però que també, per ser en castellà, pot tindre més difusió en altres àmbits. No me vull estendre molt més, passo a donar la paraula a Josefa Villanueva, a qui donem novament la benvinguda. Una volta més en hores d'anar, és un orgull tindre't ací i espero que estigués molt a gust, que no me cap el menor dubte, i esperem que en la teva explicació al públic que ha volgut acompanyar-nos avui li quede molt clar l'intenció i el contingut de lo que podem trobar en este llibre. Voy a hablar en castellano, si me importa. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Es un placer y un honor para mí tener hoy la oportunidad de presentar este libro, que como explico en el prólogo, se basa en mi tesis doctoral, leída en una universidad parisina hace ya casi 3 años. Mi propósito no es otro ahora que explicar el interés de este libro, que como manifiesta el informe de tesis redactado por el jurado, ofrece diferentes ventajas con respecto a todo lo que se pueda haber escrito antes sobre el tema del nacionalismo valenciano. Digamos básicamente que va más allá, puesto que desarrolla una reflexión previa sobre el propio fenómeno del nacionalismo, algo poco habitual, puesto que la mayoría de este tipo de tesis no cuestiona previamente lo que es el nacionalismo, el por qué aparece o no aparece, sino que lo asume como un dato prácticamente objetivo y arranca sobre esa base. Primeramente empezaré por subrayar este primer detalle, el que se leyera en una universidad extranjera, algo que considero tiene mucha importancia. Dudo mucho de que haya alguna tesis doctoral más fuera de España que trate del tema del nacionalismo valenciano y menos de la manera en que lo he abordado yo. Comparado con el volumen de lo escrito en el tema del nacionalismo catalano-vasco, no hay parangón posible, ya que estos dos tienen mucha visibilidad internacional debido a que los propios activistas se encargaron hace tiempo de hacer proliferar obras y escritos que respalden sus planteamientos. No nos extrañará, pues, si resulta igualmente complicado o improbable encontrar estudios de este nivel en universidades españolas, se entiende fuera del territorio valenciano. Pero en cuanto a lo que se pueda haber hecho dentro o al amparo de las universidades valencianas, esto ya es otro cantar. Evidentemente hay distintos trabajos realizados, pero todos sabemos que los más emblemáticos, los más nombrados y los más alabados no se hicieron para analizar la trascendencia del sentimiento valencianista, sino para respaldar una ideología e iniciar un cuerpo bibliográfico
que nunca ha pretendido reflexionar objetivamente sobre la historia de Valencia, sino que ha tratado de aportar argumentos ya preparados que a la postre no han servido más que para convertir el tema del valencianismo en un campo de batalla donde supuestamente unos buenos y doctos activistas están enfrentados a unos malos e ignorantes detractores. De ahí que nos sorprenda la poca atención prestada al nacionalismo valenciano dentro y fuera de España, puesto que un sector de la sociedad autoproclamado valencianista ya se ha encargado de difundir la idea de que las reivindicaciones identitarias autóctonas no son más que otra expresión del nacionalismo catalán, tal y como lo dijo Joan Fuster en 1962. Llamarnos valencianos, en definitiva, es nuestra manera de llamarnos catalanes. Algo que los valencianos están llevando últimamente con mucha discreción y que contrasta de manera flagrante cuando se compara con lo que está ocurriendo en Cataluña. Y creo que eso no es ninguna casualidad, sino algo sintomático. Digamos que allí se sobreactúa y que aquí se hace como que no pasa nada. Allí se ha desatado un nacionalismo hiperactivo, mientras que aquí se apuesta por un nacionalismo de ingeniería dialéctica, que simula ser de raíz valenciana, pero cuyo propósito es marchar subrepticiamente hacia el objetivo pancatalanista, sea la conformación de los países catalanes. Y esta afirmación la puedo hacer así de clara, porque esta tesis lo demuestra de forma palmaria, apoyándose siempre en una profusa documentación que se reseña sistemáticamente y que el lector puede ir comprobando paso a paso. Lo que se viene manifestando desde hace años en Valencia es una situación atípica, porque en este caso, desde estos sectores pancatalanistas, no se está reivindicando una nacionalidad valenciana, sino una supuesta identidad catalana. El interés de esta tesis es pues haber podido demostrar que esto no es el producto de la historia, sino el producto de una estrategia política que comenzó a principios del siglo XX y que apostó por reivindicar un vínculo especial entre Cataluña, Valencia y las Islas Baleares en nombre de la Corona de Aragón. Sobre esta base histórica, la Corona de Aragón, que sí es cierta, por supuesto, se fue tejiendo una ambigüedad de tal forma que en un principio se quiso hermanar de forma interesada a tres lenguas, la catalana, la mallorquina y la valenciana, en nombre de una unidad lingüística que sí atestigua que sí existió, esta unidad lingüística sí existió, pero que jamás fue la unidad lingüística catalana, sino una unidad superior atestiguada por la tradición lemosina. Así que no sorprende que quienes han inventado la unidad lingüística catalana hayan intentado esquivar, cuando no negar, la complejidad que a nivel lingüístico gira alrededor de las lenguas. Todo aquel que esté medianamente familiarizado con la lingüística sabe que existe un dilema que los propios lingüistas nunca han podido resolver plenamente, que es definir de manera científica la diferencia entre una lengua y un dialecto. No obstante, siempre ha existido un consenso que reconoce como lenguas todas aquellas hablas que han tenido una expresión literaria, es decir, una expresión escrita y con normas comprobadas. Pero esta definición nunca ha dado satisfacción a todas aquellas culturas aspirantes que querían presumir de lengua aún sin responder a este requisito. Así que algunos sociolingüistas, a finales del siglo XX, han intentado aportar una respuesta nueva, proponiendo el nombre de lengua Osbo, que es una palabra alemana que ahora entenderán ustedes. Lengua Osbo para aquellas lenguas formadas tardíamente y por medio de un proceso acelerado y artificial. Un proceso acelerado porque eso no corresponde al proceso natural que experimenta una lengua cuando evoluciona por sus propios cauces, y artificial cuando por esa misma razón la normativización no se hace
como resultado de las mismas reglas fonéticas u ortográficas, sino en función de un propósito que es ajeno al propio proceso de evolución lingüística. Es decir, se puede llegar a forzar un resultado fonético y ortográfico. Esto fue básicamente el trabajo que realizó Pompeu Fabra dentro del Instituto de Estudios Catalanes a partir de 1907, cuando eligió el catalán barcelonés para fijar las reglas del catalán literario. Con ello impuso un criterio de arbitrariedad a todas aquellas hablas del territorio catalán que habían perdurado a lo largo de los siglos, y eso con tal de amoldarlas a un estándar decidido de antemano. De ahí el nombre de lengua osbo, o lengua por elaboración, porque realmente lo que se lleva a cabo es una reelaboración o readaptación de la lengua. El resultado es que estos sociolingüistas, cuya figura principal es Ernst Klosch, lo único que han conseguido es poner más de manifiesto, si cabía, el hecho de que este asunto cada vez compete menos a la lingüística y más a la política. O dicho de otra manera, ya poco valor puede tener lo que digan los lingüistas en este aspecto particular. La prueba es que esas mismas lenguas osbo, como es el caso de la lengua catalana o el de la isla o la lengua que se habla en la isla de Córcega en Francia, estas lenguas no se reconocen como tales, como lengua osbo. Así vemos como el Instituto de Estudios Catalanes y la misma Real Academia Española de la Lengua equiparan el catalán al castellano, cuando ambos organismos afirman que el valenciano es una modalidad del catalán, algo que no se justifica dentro de los parámetros científicos, puesto que el habla catalana llegó a tierras valencianas en condición de lengua vulgar, es decir, bajo forma de un conjunto dialectal y por consiguiente sin normas establecidas y desde luego sin estatus de lengua oficial, puesto que la lengua oficial era el latín. Eso significa que tampoco existía el catalán literario y que por aquellas fechas nadie manifestó la necesidad de elevarlo a esa categoría. Prueba de ello es que aquellos catalanes que querían escribir poesía lo hacían utilizando la Coanet provenzal, es decir, una lengua que no era la del propio territorio. Con el siglo XV, los catalanes llegaron a utilizar también el valenciano en sus escritos literarios, porque este sí que fue lengua de cultura gracias a su siglo de oro. Y aquí, incluso admitiendo que el valenciano del siglo XV fuera producto del habla traída por los catalanes, algo que no está demostrado científicamente, a pesar de que oficialmente se haya admitido como tal. La ortodoxia, en este caso, obligaría a llamar lengua valenciana a la lengua catalana y no al revés, porque la diferencia entre el valenciano y el catalán es que el valenciano ha tenido su expresión literaria y normalizada, mientras que el catalán no la tuvo y solo consiguió su normativización completa en 1932, es decir, hace menos de 100 años, y explicaré después en qué condiciones. Por consiguiente, de manera retrospectiva, equiparar el catalán al castellano como si hubiera sido igualmente una lengua de conquista como lo fue el castellano en América, es una maniobra burda que solo puede responder a motivaciones políticas. Así que no por casualidad la lengua se presenta como el núcleo duro del problema identitario para los valencianos, porque ahí es donde se ha pretendido encontrar argumentos para convencer a los valencianos de que en realidad siempre han sido catalanes o una forma de ser catalanes, aún sin saberlo ellos mismos a lo largo de varios siglos. Con la particularidad de que ser catalán signifique no ser español, con lo cual ahí lo que se pone de manifiesto no es una aspiración del nacionalismo valenciano, sino la ambición del nacionalismo catalán, una cuestión que sobrepasa ampliamente el tema de la lingüística. Así las cosas, si la lingüística admite ahora derroteros más acordes con teorías políticas nuevas, alejándose de criterios más objetivos, no quedaba más opción que recurrir a la historia o a cualquier disciplina susceptible de arrojar luz
sobre el problema identitario planteado a los valencianos. Se imponía la necesidad de proceder a realizar un estudio pluridisciplinar, algo que precisamente ha sido subrayado y alabado por el jurado que examinó esta tesis. Y efectivamente, solo se comprende bien el recorrido que ha permitido que la lengua valenciana pase a llamarse lengua catalana cuando se recupera esa tradición lemosina que ha sido silenciada desde hace más de un siglo. Recordemos que a lo largo de la historia se entiende desde el siglo XV, siempre prevaleció el nombre de lengua valenciana, admitiéndose posteriormente la designación de lengua lemosina. Pero este nombre de lengua lemosina también fue utilizado por los catalanes para designar su propia habla, ya que este nombre remitía a lo que se consideraba la raíz común de ambos idiomas, una raíz aceptada como occitana y por consiguiente implicando que se trataba de una lengua hermanada con las demás lenguas habladas al otro lado de los Pirineos. De ahí que los catalanistas se acogieran a esta designación para, en un primer momento, hablar de lengua común entre valencianos y catalanes, y posteriormente conseguir que la designación de lengua catalana fuera genérica para la lengua valenciana, desechando y desterrando por completo la antigua designación de lengua lemosina. Pero, ¿por qué la Academia Valenciana de la Lengua respaldó en 2005 oficialmente este fenómeno de mimetismo, obviando manifiestamente la tradición lemosina que da fe de la originalidad del valenciano? Y ello a pesar de que otro sector, igualmente culto, como la Real Academia de Cultura Valenciana, estuvo y está en total desacuerdo con esta decisión, alegando por su parte que es impropio que el siglo XXI desmienta todo lo que ha sido la lengua valenciana a lo largo de 5 siglos, es decir, una lengua original e independiente del catalán. ¿Acaso no queda claro que la misma denominación de lengua lemosina hace referencia a esa lengua madre, raíz tanto del valenciano como del catalán? Pues explica perfectamente esas diferencias irreductibles que obligan a distinguir una rama occidental, la valenciana, y una rama oriental, la catalana, lo que significa que de ninguna manera se puede considerar el catalán como lengua madre del valenciano, puesto que es una lengua hermana. En esta materia, no solamente la Asociación OC Valencia, que es Asociación de Occitanófilos Valencianos, sino la misma Real Academia de Cultura Valenciana tienen documentos y razones suficientes para acreditar tal extremo. No olvidemos que ambas tienen a sus propios expertos en activo, pero es que además la Real Academia de Cultura Valenciana es el ente académico decano de la cultura valenciana, heredero de toda la obra lingüística y gramatical realizada por el eminente especialista valenciano, el padre don Luis Puyana Mira. Frente a él, la Academia Valenciana de la Lengua no es más que una institución de muy reciente creación cuyos miembros fueron elegidos por un parlamento, sea por unos políticos y no por un comité de sabios en la materia. Con lo cual ha sido bastante evidente que la política ha jugado un papel en la nueva designación oficial de la lengua valenciana, que conservando en teoría su nombre de valenciana, ha visto como a nivel nacional e internacional solo se la reconoce como lengua catalana. Claro que para llegar hasta aquí ha hecho falta la ayuda cómplice de la Universidad de Valencia, que siempre ha simulado ser un ente objetivo, alegando que la supuesta unidad de la lengua catalana no presupone o predetermina una orientación política. Un argumento recurrente por todos aquellos pancatalanistas que han trabajado y siguen trabajando bajo el manto del valencianismo, habiendo hecho de la ambigüedad y del posibilismo, sus más eficaces armas de combate. Todo indica que se ha pretendido escurrir un verdadero debate sobre la identidad valenciana,
Pues cómo no reconocer que esta declaración institucional sobre la naturaleza catalana de la lengua valenciana equivale a dar facilidades a las intenciones expansionistas del vecino catalán. Los mismos catalanistas llevan más de un siglo repitiendo que allá donde está la lengua catalana está la patria catalana, teniendo reservado para esos territorios supuestamente portadores de la lengua catalana el nombre de países catalanes. Por consiguiente, negar, como niegan habitualmente los pancatalanistas en Valencia, las aspiraciones imperialistas de los catalanistas es negar la evidencia. El caso es que existe una verdadera confusión alrededor del concepto valencianista, ya que esa es la tapadera y la estrategia detrás de la que los pancatalanistas han ido construyendo una estructura académica y política que asegure en un futuro la conexión institucional entre las dos regiones. Así que, sobre pretexto de reivindicar ese pretendido valencianismo, más bien se han valido de él como de un disfraz para en realidad catalanizar la lengua valenciana, y esa conclusión se impone por el propio hecho de que son los mismos activistas que lucharon para que se imponga la denominación de lengua catalana. Solo citaré aquí a los más conocidos: Manuel Sánchez Warner, Joan Fuster y Alphonse Cucó. Con todo esto, queda muy a las claras que el nacionalismo valenciano no existe. Lo que se manifiesta en Valencia y se favorece de forma activa con ese reconocimiento institucional por parte de la Academia Valenciana de la Lengua es el nacionalismo catalán. Con lo cual se ha incurrido en la contradicción de supuestamente defender la originalidad valenciana para en realidad negarla por preferir convertirla en una expresión de la identidad catalana. De ahí el título original de mi tesis, que viene a subrayar esa contradicción: el nacionalismo valenciano a principios del siglo XXI, acompañado del subtítulo 100 años de pancatalanismo, 1906-2006. Y estas son dos fechas claves. 1906 porque es el año en que los catalanistas dan a conocer su hoja de ruta expansionista. La exponen los abogados Joaquín Casas Carbó y Carles Francisco y Maimó con ocasión del primer Congreso Internacional de la Lengua Catalana. Es decir, que ya se utilizaba una tribuna pretendidamente científica para hacer política, porque ahí se declaró abiertamente la intención de unificar la cultura valenciana a la catalana, e incluso se diseñaba un proyecto político global que quedaba más o menos difuso hacia un Estado unitario catalán. En cuanto al año 2006, es el año que da fe de que, aunque hayan tardado un siglo, los catalanistas han llegado a cubrir ese primer objetivo que ambicionaban, la unificación lingüística, y con ella la unificación literaria, dejando ya a su alcance la unificación cultural, porque en ese año se publicaron el Diccionario Ortográfico y de Pronunciación del Valencià y la Gramática Normativa Valenciana. Ambos volúmenes muestran cómo las formas catalanas adquieren la categoría de cultas, prevaleciendo siempre estas sobre las valencianas. Y eso incluso a costa de introducir palabras o giros totalmente nuevos y extraños para los valencianohablantes. En cuanto a la unificación cultural, la estrategia sigue siendo la misma. Primero, mezclar lo catalán con lo valenciano para conseguir confundirlos y despistar a la gente, y posteriormente hacer desaparecer la palabra valenciano, de tal forma que prime la palabra catalán. Así se llevó a cabo con respecto a la lengua, y por ello ya no existe en la Universidad de Valencia la filología valenciana. Solo existe la filología catalana. Actualmente lo están intentando con las fallas, puesto que el ayuntamiento ha permitido que suene antes de cada mascleta la canción de un cantante catalán, Alfred García. Ya lo intentaron con la paella. Algunos de los aquí presentes recordarán el artículo que escribió don Manuel Prosetapón en el periódico Las Provincias, titulado La paella dels Països Catalans,
y ahí explicaba cómo, con ocasión de una semana cultural catalana en la ciudad de Berlín, durante el mes de julio de 1978, los catalanistas se atrevieron a presentar la paella como un plato perteneciente a la gastronomía catalana. Viendo el nivel de complejidad que había alcanzado la situación, no me quedaba otra alternativa más que seguir ensanchando el radio de mis búsquedas para intentar comprender exactamente en qué consiste el fenómeno del nacionalismo y por qué ha podido penetrar en el territorio valenciano un nacionalismo de cepa foránea. Y aquí es donde llega la paradoja. Al nacionalismo no se le entiende aceptando sus particularidades y sus estrecheces, tal como pretenden sus partidarios, sino buscando sus características claves y sus puntos de apoyo. Eso significa que el análisis tenía que ir más allá de las fronteras regionales o nacionales, porque una región, un país, incluso un continente, no evolucionan con respecto únicamente a los acontecimientos internos. Muy al contrario, todos se ven influidos, cuando no claramente condicionados, por lo que pasa a nivel internacional. Por ejemplo, la reconquista de Valencia en 1238 tuvo que ver con la política de cruzadas, preconizada por el papado, lo que significa que la reconquista de Valencia no fue propiamente una iniciativa particular, fue una nueva manera de hacer política, sea la alianza de las monarquías cristianas contra los infieles. De ahí la diferencia entre la hazaña del Cid, cuyos logros no perduraron, y la de Jaime I el Conquistador, que desde antes mismo de iniciar sus expediciones mostró vocación de continuidad. Luego fue el mismo espíritu de reconquista que llevó a los reyes católicos a apostar por un viaje transatlántico, que a la postre abrió las puertas de un nuevo continente, es decir, de una nueva expansión territorial. Y aquí debemos recordar que en aquellos siglos de gloria, la idea de España no se cuestionaba en absoluto, y eso precisamente en una época en que la lengua castellana no era la lengua de todos los españoles. Es más, la guerra de independencia dio fe de una conciencia nacional española, y en las Cortes de Cádiz no se hizo referencia a ningún problema identitario dentro de la península. Muy al revés, hubo quienes consideraron que la nacionalidad española tenía que ser reconocida a todos los ciudadanos de las colonias de ultramar. En aquel momento predominaba un ideal democrático influido por la Revolución Francesa y solo se razonaba en términos políticos, con ecos de universalidad, porque el credo republicano aspira a la fraternidad de todos los hombres. Por entonces, el mundo de los negocios no había alcanzado todavía la médula del poder, pero solo era cuestión de tiempo. Después del auge de aquellos siglos de gloria vino la caída, básicamente porque las élites españolas no supieron adaptarse al nuevo orden mercantil que se estaba implantando en Europa. Un orden mercantil que acabó trayendo la revolución industrial. Y ahí es donde empieza realmente a fraccionarse el panorama económico y social de España. Ahí es donde se incuban los futuros conflictos identitarios que muestran brotes a finales del siglo XIX, brotes que empiezan a florecer a principios del siglo XX. A modo de resumen, digamos que a finales del siglo XIX, dos regiones españolas se han adaptado mejor al orden mercantil, entrando cumplidamente en el ciclo industrial, favorecidas por circunstancias geoestratégicas. Se trata de Cataluña y del País Vasco, que no fueron sedes de inventos científicos como lo fueron Inglaterra, Francia o Alemania, sino que se relacionaron más pronto con los núcleos mercantiles europeos donde se gestaban todos estos avances. Y aquí hay que subrayar que otras regiones intentaron implantar fábricas como Asturias y Andalucía, pero factores internos y externos hicieron malograr aquellos esfuerzos, en particular en Andalucía, donde no pudo crecer una burguesía con influencia suficiente para contrarrestar el flujo incesante de jornaleros que emigraban a Cataluña o al País Vasco para buscar trabajo.
de tal forma que la revolución industrial no afectó a España en su conjunto, sino que afectó en particular a estas dos regiones. Y es ahí donde nace el germen del desequilibrio territorial, porque la revolución industrial acarreó consigo grandes novedades. La primera y más importante hizo que la tierra dejara de ser la única fuente de riqueza y poder, permitiendo que el binomio trabajo y comercio llegue a generar una mayor opulencia financiera, siempre y cuando cuente con un mercado que se lo permita. La segunda, dio trabajo estable a los jornaleros parados del campo. La tercera, no solamente provocó el éxodo rural y la urbanización de ciertos núcleos, sino que favoreció la alfabetización frente a una sociedad que seguía siendo mayoritariamente rural y donde la información circulaba con mucho menos fluidez o no circulaba en absoluto. Y cuarta, dio a esos núcleos urbanos nuevos instrumentos de control a la burguesía ascendente, como los periódicos, los partidos políticos, las asociaciones, etc. El caso es que la burguesía española del siglo XIX no había prosperado al mismo ritmo que sus homólogas europeas vecinas. De manera general, era una burguesía de poca solera, salvo en Cataluña y el País Vasco. En particular en Cataluña, donde existía una tradición textil que remontaba a la Edad Media y que se había mantenido con sus altos y sus bajos a lo largo de los siglos, a pesar de las dificultades que los fabricantes catalanes tuvieron para comerciar con América, un mercado que al principio solo estuvo reservado para Castilla, pero que luego se abrió hasta instaurarse un mercado nacional español que abrió las puertas a la prosperidad catalana. Durante el siglo XIX, los fabricantes catalanes habían sido los primeros en importar máquinas de tejer inglesas de segunda mano. Por su parte, los vascos, en la tercera parte del siglo XIX, recompraron a los ingleses las minas de hierro descubiertas o explotadas por aquellos. Continuaron exportando el hierro a Inglaterra, pero en esos mismos barcos le importaban el coque o carbón inglés, más barato que el asturiano. Con ello levantaron toda una industria siderúrgica que les ahogó económicamente y políticamente. Y para que se hagan una mejor idea de los parámetros que separan a la burguesía mercantil de la tradicional oligarquía terrateniente, aquí traigo las reflexiones del mismísimo Adam Smith, que, como saben todos ustedes, es el padre de la economía moderna. En su libro bien conocido titulado Investigaciones sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, publicado en 1776, dice así, abro comilla: los mercaderes y los jefes de manufacturas son las dos tribus del pueblo que de ordinario representan mayores capitales y que por su riqueza atraen sobre sí la mayor cantidad de consideración pública. Como se pasan la vida imaginando proyectos y combinando nuevas empresas, superan en penetración y en inteligencia a la mayor parte de los hombres que hacen vida de nobles en sus tierras. El pensamiento de aquellos, no obstante, anda siempre más ocupado de su interés particular que del interés general, y esto trae consigo que sus consejos, aunque los den de buena fe, cosa que no siempre acontece, dependen mucho más del interés primero que del último, y cierro comilla. Así que estas dos burguesías mercantiles, la catalana y la vasca, aprovecharon las limitaciones de la agricultura de secano mayoritaria en España al beneficiarse de la complicidad de los productores de trigo castellanos, amenazados por el trigo americano y ruso más barato. Estos tres grupos de presión pactaron unos aranceles que limitaron, cuando no impidieron, la competencia de los productos textiles y siderúrgicos ingleses mucho más baratos, lo cual significa que los consumidores españoles tenían que pagar más al estar limitados en la mayoría de los casos a consumir lo producido en España. De este modo, mientras la agricultura española en general simplemente sobrevivía, exceptuando la agricultura valenciana,
Tanto la burguesía catalana como la vasca pudieron tener asegurado todo el mercado nacional, incluido las colonias, lo que les proporcionó grandes beneficios empresariales y la posibilidad de reforzar una infraestructura económica regional. Se crearon no solamente grandes empresas de capital catalán y vasco, sino bancos importantes que hoy en día siguen en activo, como el Banco de Vizcaya o el Banco de Bilbao en el País Vasco, y la Caixa y el Banco de Sabadell en Cataluña, para citar a los más longevos. Esta fuente de riqueza dio alas a estas dos burguesías que no tardaron en manifestar sus ambiciones políticas. Cada una gestó sus propios ideólogos y activistas. Enric Prat de la Riba en Cataluña y Sabino Arana en el País Vasco. Para todos ellos, la meta común era tomar el control del territorio en base a reivindicaciones regionalistas primero y nacionalistas después. El terreno ya había sido abonado por los carlistas, así que no solamente recuperaron a efectivos carlistas en sus filas, sino que reutilizaron algunos de sus argumentos, en particular el de la supuesta falta de legitimidad del entonces gobierno de España. Una estrategia política que ha vuelto a prosperar. Hoy vemos como la izquierda más radical se ha adherido sin fisura a este tipo de razonamiento, alegando que la vuelta a la democracia en 1978 no ha gozado de plenas garantías. Pero a pesar de que este resultado responda a las circunstancias propias de España, el nacionalismo tiene sus reglas. Para comprobarlo, basta con consultar a autores tan prestigiosos como Ernest Jeunet, Eric Hobsbawm, Benedict Anderson o Anne-Marie Thiers. La conclusión que se extrae es que el nacionalismo no es un fenómeno que responda a la expresión política de una diversidad cultural, pues la diversidad cultural es en nuestro planeta un hecho histórico, natural y más que innegable, inevitable. Lo que plantea el nacionalismo es la incompatibilidad política, reafirmando a la vez una uniformidad calculada y diseñada de su propia cultura, haciendo de ella un estándar particular supuestamente acreditado por la historia. Pero esto no sucede con todas las culturas, como sabemos, sino solo donde hay culturas políticamente dominantes. Y si durante el antiguo régimen ser políticamente dominante requería disponer de un ejército, la novedad de los regímenes democráticos herederos de las ideas revolucionarias es que la burguesía, si tiene poder financiero suficiente, puede tener acceso a los más altos puestos de la política e incluso a la misma cima del poder, a condición de reunir los sufragios suficientes. Los estudios de los autores antes citados confirman que el fenómeno del nacionalismo ha podido implantarse con más intensidad allá donde la revolución industrial ha tenido un desarrollo más completo, es decir, donde la burguesía ha jugado plenamente su papel. Pues la industria crea un nuevo concepto que es la estandarización. Se estandarizan los modos de producción, pero también los modos de vida y sobre todo la comunicación. De ahí la importancia de la escritura y por consiguiente de la lengua. En última instancia, eso conlleva la estandarización de los mismos individuos, ya que se intenta controlar sus mentes, es decir, sus aspiraciones y sus referentes. Digamos que la alfabetización crea unas nuevas reglas del juego de vida en sociedad. Si el antiguo régimen sacaba partido de la ignorancia popular, garantizada por el analfabetismo antes reinante, la alfabetización de las masas obreras a finales del siglo XIX y principios del siglo XX requiere de nuevos recursos para contrarrestar ese teórico acceso a la información. Porque quien esté en el poder, que sea la nobleza o la burguesía, sigue teniendo el mismo propósito: controlar la base social, vigilar que las ideas que circulan no cuestionen su estatus. Eso significa que en última instancia las lenguas nacionales han tenido, entre otras misiones,
la de erigirse como cordón de protección frente a la competencia comercial. Cine Polar, en su libro La conquista pacífica, muestra el impacto que causó el fenómeno de la industrialización sobre los diferentes gobiernos europeos y cómo se gestaron las guerras mundiales por esa rivalidad que pasó del campo de batalla al campo de los negocios, potenciando las guerras ideológicas que son el corolario del orden burgués. Con ello, este autor muestra muy a las claras la relación estrecha que se estableció entre industrialización y nacionalismo, advirtiendo en última instancia que las tensiones comerciales pueden acabar degenerando en enfrentamientos armados y que el nacionalismo es siempre antesala de conflictos. Así que no es casualidad si el nacionalismo catalanista y vasquistas se manifestaron precisamente a finales del siglo XIX, coincidiendo con el auge nacionalista que empezaba a crecer en Europa. El contraste de estas dos regiones con el resto de España era notable porque en el resto del país no se vivía el fenómeno de la industrialización con suficiente intensidad y por consiguiente prevalecía un estilo de vida agrario donde se continuaba descuidando la alfabetización. Mientras Francia, Inglaterra y Alemania en particular desarrollaban planes de control sobre sus respectivos pueblos, alentando el sentimiento nacionalista, España no se esmeraba demasiado en esa tarea, por mucho que se pueda haber acusado a aquellos gobiernos de centralistas. Aquel centralismo no tenía nada que ver con el que se practicaba en esos países vecinos. Sin embargo, en Cataluña y en el País Vasco se estaba desplegando una potente infraestructura en forma de partidos políticos, sindicatos y asociaciones de todo tipo, pero de cuño nacionalista. Aquí no se trata de negar la existencia de partidos o sindicatos en el resto de España, sino de poner en evidencia las diferencias significativas, ya que aquellos partidos, sindicatos o asociaciones eran más numerosos en Cataluña y en el País Vasco, pero sobre todo mejor estructurados y con más fuerza política. Nada más se introdujo el derecho de voto para los hombres a finales del siglo XIX, tanto la burguesía catalana como la vasca ya se habían encargado de financiar partidos y estrategias para captar el voto autóctono. Prueba de esa coincidencia entre ascensión económica y ascensión política es que a partir de ese momento fue cuando estas burguesías se preocuparon por normativizar sus hablas regionales y crear un corpus bibliográfico que asentara la idea de que siempre existió una lengua única que identificara a la vez cultura, pueblo y tierra. Por la misma regla de tres se comprende por qué en 1906, es decir, ya entrado el siglo XX, Prat de la Riba ideó el primer Congreso Internacional de Lengua Catalana para impulsar el catalán como lengua nacional, entre comillas, a la vez que publicaba su libro La nacionalidad catalana. De ahí la necesidad imperiosa de proceder a la normativización del catalán, tarea realizada básicamente por Pompeu Fabra, que no era un lingüista profesional y al que la Real Academia Española de la Lengua no nombró como representante de la lengua catalana en 1926. Sin embargo, sí que nombró al padre Luis Fullana como representante de la lengua valenciana, porque Fullana sí tenía acreditación sobrada para tal reconocimiento. Prueba de su dedicación exclusiva al estudio es que Fullana nunca estuvo afiliado a ningún partido político. Fullana era un erudito y basta con leer su bibliografía para ver que esa era la palabra apropiada para definirlo. Sin embargo, Pompeu Fabra era un ingeniero, un intelectual brillante, pero sobre todo un activista catalanista declarado. Él no estuvo al servicio de la verdad científica, sino que utilizó la ciencia, concretamente la lingüística, para sus fines políticos. La prueba es que militó no solamente en la Liga Regionalista, sino que fue presidente de una organización como Palestra, cuyos objetivos políticos eran rabiosamente nacionalistas. Ahí radica toda la diferencia entre la sociedad valenciana y la sociedad catalana, el carácter agrario.
por muy rentable y muy puntera que fuera la Vuelta Valenciana, no permitió que la economía valenciana entrara de lleno en el ciclo industrial. Por lo tanto, no se verificaron con la suficiente intensidad las transformaciones propias del maquinismo. Por otra parte, Valencia fue la región donde más fuerte se implantó el ideal republicano, y sobre ser de orientación federal, ello nunca implicó el rechazo al sentimiento nacional español, porque la solidaridad republicana es contraria a toda idea de exclusión. Se entendía que ser valenciano y español eran condiciones compatibles, con lo cual no se dieron las circunstancias para que se incubara un nacionalismo valenciano excluyente. Los catalanistas no tuvieron otra alternativa más que esperar a explotar en su provecho los problemas y las desavenencias existentes en el seno de la sociedad valenciana. La verdadera brecha por donde empezó a colarse el ideario pancatalanista con algún éxito fue cuando las exportaciones valencianas sufrieron espectacularmente a consecuencia del embargo impuesto por los efectos de la Primera Guerra Mundial. Aquella crisis facilitó el que un sector de la burguesía antirrepublicana girara decididamente sus ojos hacia los catalanistas, compartiendo ahora con ellos la versión simplista de que la culpa de todos los males siempre la tenía Madrid. Estos primeros valencianos, igualmente discrepantes con la alta burguesía local, fiel al gobierno central, soñaban con reproducir en Valencia lo que había ocurrido en Cataluña, la toma de control de las instituciones locales. El hito de la solidaridad catalana les había impresionado muchísimo y soñaban con imitarla. Sin embargo, fue la consecución del primer Estatuto de Autonomía catalán lo que movió activamente a esta burguesía antirrepublicana a trabajar en una vía de acercamiento cultural como antesala de un proyecto político federativo entre las dos regiones. Claro que estas ideas no eran totalmente nuevas. Desde incluso antes de la cita del primer Congreso Internacional de la Lengua Catalana, la élite catalanista ya se había preocupado por construir una red de prosélitos en base a un nutrido contingente de valencianos residentes en Barcelona, mayormente intelectuales. Estos, como espectadores de primera fila, habían asistido deslumbrados a todos los avances políticos conseguidos por la burguesía catalanista. Asimismo, les producía gran admiración toda aquella riqueza generada, así como todas las iniciativas impulsadas en distintas áreas, tanto económica como técnica o arquitectónica. Este colectivo de valencianos desplazados siempre fue una base incondicional en el embrión donde nació y creció el pancatalanismo en Valencia. No es casualidad si destacados activistas pancatalanistas fueron precisamente valencianos retornados. Debido a la escasez de efectivos que se adhirió al ideal pancatalanista en Valencia, la tarea primordial de los catalanistas fue, gracias a los activistas locales, seleccionar sistemáticamente y de forma muy previsora sus focos de actuación. De manera retrospectiva, queda patente de que a lo largo de todo el siglo XX desempeñaron un particular esmero en el terreno de la enseñanza, fomentando redes asociativas de todo tipo para ir asentando la idea de que la lengua catalana era compartida no solamente con los valencianos, sino también con los mallorquines. Además, desde el primer momento, los catalanistas se beneficiaron de la ayuda de sectores de la Iglesia catalana, ya muy comprometidos con la causa. Así fueron desarrollando una ingeniería política que apuntaba decididamente hacia la educación y, por consiguiente, poniendo el foco en la juventud, tratando de acceder a toda costa a unos cerebros en formación, dándoles una versión interesada tanto en materia lingüística como en materia de historia, puesto que se reinventaba el pasado con arreglo al nuevo paradigma nacionalista. Para ello era preciso fomentar la antipatía hacia todo lo español. Como explica muy bien la autora Alma Vitiés, el nacionalismo necesita acusar a un enemigo para poder existir. Es uno de sus requisitos fundamentales. De ahí que para los pancatalanistas fomentar el rechazo a España era el camino más seguro para catalanizar a los valencianos.
Así comprendemos que la evolución de la sociedad catalana y de la sociedad valenciana fueron distintos. Detrás del catalanismo había toda una estructura política y financiera que fue superando etapas. Primero la solidaridad catalana, después la mancomunidad catalana, momento que aprovechó la Diputación de Barcelona para fundar el Instituto de Estudios Catalanes e impulsar el catalán en las escuelas porque la lengua se manejaba como doctrina fundamental del catalanismo. Ya en las Cortes Constituyentes de fecha 27 de julio de 1932, apuntado en el Diario de Sesiones tomo 12 y recogido en el libro Obras completas tomo 11, página 504, José Ortega y Gasset advertía en una de sus intervenciones que, abro comilla, el número de estudiantes de habla española en las universidades de Barcelona, en la Universidad de Barcelona representa solo un 25 o 30% del contingente estudiantil, cierro comilla, lo cual da idea del camino ya recorrido por entonces. Posteriormente, el primer Estatuto de Autonomía consolidó toda esta infraestructura institucional que dio más facilidad de maniobra y más medios a los catalanistas para persistir en el plan expansionista ya diseñado. En particular, preconizaban el que España se constituyera en un Estado federal, argumentando que ese era el verdadero remedio a los males de la política nacional. Por entonces, los valencianistas, deseosos de estrechar su colaboración con la burguesía catalanista, se mostraron incapaces de poner distancias a las aspiraciones imperialistas, manifestando incluso muchísima confusión entre sus filas. No solamente se trataba de las grandes diferencias entre la sociedad catalana y valenciana, también influía ese catecismo pancatalanista que circulaba desde hacía más de 2 décadas en algunos ambientes intelectuales valencianos. Por consiguiente, el espíritu crítico de estos valencianistas era bastante pobre, se limitaban más bien a seguir las directrices marcadas desde Barcelona y por consiguiente se adhirieron al proyecto federal, asumiendo más que menos la premisa de que un futuro estatuto valenciano debía constituirse a la medida del plan catalanista. Tanto en los partidos de derechas como Unión Valencianista Regional, como en los de izquierdas, en particular Agrupación Valencianista Republicana, todos fueron aceptando la idea de diluir más o menos la identidad valenciana dentro de la catalana, con tal de conseguir federar las dos regiones. Y aquí tengo que poner de manifiesto el relato inexacto que hizo don Alphonse Foucault, todo esto está documentado, de este periodo de la historia valenciana. Él echa la culpa del fracasado intento de estatuto valenciano a los blasquistas, asegurando que estos se limitaban a buscar un estatuto provincial y no regional. Sin embargo, aportó documentos que demuestran que eso no fue así y que por contra la guerra entre blasquistas y pancatalanistas fue un escollo más hacia ese objetivo, pero no el único. Mientras tanto, grupos locales muy activos, respaldados por periódicos más o menos patrocinados por los catalanistas, suscribían que la lengua valenciana era en realidad la lengua catalana y que el territorio valenciano hacía parte de la región catalana. A pesar de que la Constitución de 1932 prohibía explícitamente la federación de regiones autonómicas entre ellas, se tenía la esperanza de poder derogar ese artículo número 13 que así lo decretaba. Por contra, fue la ambigüedad introducida por el artículo número 11 la que dio margen para que un documento como las bases de Castellón se firmara. Son estas circunstancias precisas que explican por qué a la larga los trabajos de Fullana fueron ignorados. El único especialista defensor de la ortodoxia lingüística fue abandonado por todos, o casi todo, ya que sus trabajos demostraban la originalidad del valenciano, algo que suponía de facto el descarrilamiento del proyecto expansionista catalanista. Aquí toca subrayar que el grave error de los republicanos valencianos fue no respaldar los trabajos de Fullana,
porque una cosa era cierta entonces y sigue siendo ahora también cierta, a pesar de todo. El sentir mayoritario de los valencianos era de rechazo a que se considerase el valenciano como una modalidad del catalán. Pero lo que percibimos como error hoy no se adivinaba como tal en aquella época, ya que los autores populares llamados de Espardeña no tenían conciencia de que la normativización era una novedad propia de la sociedad industrial y que precisamente si se quería proteger el valenciano, la mejor manera de hacerlo era definir de una vez por todas sus reglas y por consiguiente dar aplicación estricta a las normas estipuladas por Fullana en sus trabajos de 1914 y 1915. Los trabajos de 1914 son normas ortográficas y el trabajo de 1915 gramática elemental de la lengua valenciana. Y hay algunos trabajos más. Digamos que desde su siglo de oro la lengua valenciana había tenido su propia evolución fonética, pero el descuido que sufrió en el aspecto académico la había sumido en cierta anarquía gráfica. A pesar de todo, la consideración que imperaba por parte de aquellos autores era que la lengua fuera asequible al pueblo, porque ellos escribían para el pueblo. Bastante handicap suponía el alto porcentaje de analfabetismo como para ir complicando más las cosas, por lo que todos ellos en su mayoría escribían el valenciano con grafía castellana. Eso facilitó mucho el trabajo de los pancatalanistas que consiguieron finalmente arrinconar a Fullana a pesar de su indiscutible autoridad en la materia. Por mucho que los firmantes de las bases de Castellón achacaran a la anarquía reinante la necesidad de fijar normas nuevas, el verdadero móvil de aquel evento fue indiscutiblemente de naturaleza política. En él participaron valencianos de ámbitos intelectuales pretendidamente inquietos por el idioma. Sin embargo, estos no constituían más que un grupo muy reducido de personas, que en absoluto representaba a todos aquellos autores que escribían en valenciano. Lo que les distinguía era el deseo compartido de unirse al proyecto político diseñado por los catalanistas. A pesar de que en aquel documento lo que se hacía era adoptar las normas del Instituto de Estudios Catalanes, los firmantes las llamaron bases para la unificación de la ortografía valenciana, alegando simplemente que proponían una unificación, pero guardándose mucho de poner por escrito en ningún lugar la palabra catalán o catalana. Con lo cual, lo que se hacía de manera consciente y premeditada era fomentar la ambigüedad. Esa ambigüedad que será siempre el arma predilecta del pancatalanismo. Incluso se escribieron allí unas frases destinadas a negar el desplante que se le estaba haciendo a Fullana, y para más hipocresía se aceptaba que tanto Fullana como la institución del Orat Penat apuntaran sus reservas, con lo cual queda constancia de que a pesar de todo solo se consiguió un consentimiento provisional. Por otra parte, hay que añadir que existen indicios razonables para sospechar de que superiores jerárquicos de Fullana le impusieron la obligación moral de firmar esas bases, pues bien sabido es que Fullana no las quería firmar. Y no deja de ser significativo que posteriormente renunciara a publicar el libro que tenía previsto acerca de las diferencias entre el valenciano y el catalán. Solo nos quedan sus notas, fruto de aquellos discursos que hizo en 1915 en Barcelona, en el Instituto de Estudios Catalanes y en la Academia de la Lengua Catalana. En cuanto a sus normas de 1933, las escribió precisamente para poner un dique de contención a lo que pudiera producirse y que finalmente se ha producido. El caso es que no se dio a un acontecimiento como la firma de las bases de Castellón la notoriedad que hoy consideramos había requerido. Pero como he dicho antes, era un acto con intenciones políticas y se perpetraba por todos aquellos que perseguían ese plan. Fueron los acontecimientos posteriores, como el manifiesto antioccitanista y la misma guerra civil, los que dieron una nueva dimensión
a ese episodio de la historia de Valencia. El manifiesto antioxitanista fue una auténtica declaración de intenciones del catalanismo que mostraba sin complejos sus apetitos imperialistas hacia Valencia y las Islas Baleares, basándose en un relato reinventado del pasado. En cuanto a la guerra civil y sobre todo la posterior dictadura franquista, ambas sirvieron básicamente para esconder a la sociedad valenciana el relato de la verdad histórica e instalar en su lugar una nueva versión inventada a la medida del proyecto pancatalanista. Esa misma versión que ha logrado que el 13 de julio de 1998 las bases de Castellón llegaran a ser declaradas como válidas por el Consejo Valencià de Cultura a través de una declaración institucional, cuando en realidad aquellas normas solo habían significado un acercamiento todavía muy rudimentario como para dar pie a lo decretado en 2005, que es lisa y llanamente el reconocimiento de la naturaleza catalana de la lengua valenciana. Pero explicar cómo se ha podido llegar a este resultado hace parte de otro libro, el que será la segunda parte de este mismo que presento hoy. Hasta aquí quiero darles las gracias por escucharme y hacer hincapié en que todo lo que aquí explico está documentado en el libro y son documentos históricos. Muchas gracias.